Al igual que en la Tierra se pueden situar objetos en su superficie mediante coordenadas, en el cielo pasa lo mismo. Podemos situar los astros que vemos mediante coordenadas. Existen 6 tipos diferentes de coordenadas celestes. Las coordenadas horizontales son un tipo de coordenadas topocéntricas, es decir, el centro de todo el sistema de coordenadas se sitúa donde está el observador. Y son coordenadas locales porque dependerán de dónde esté situado. Las coordenadas a las que se sitúe una estrella variarán con la latitud. El plano de referencia que utilizaremos en este tipo de coordenadas es nuestro propio horizonte. Para situar objetos utilizaremos la altitud sobre el horizonte y el azimut, que es la distancia que se encuentra del sur girando en sentido horario. Supón que quieres saber las coordenadas de una estrella. Para ello tendrás que encontrar el ángulo en grados que hay desde el sur hasta la línea vertical que va desde el horizonte hasta la estrella. Esto es el azimut. Después hay que medir la altura o distancia cenital a la que se encuentra desde el horizonte en grados, que puede ir desde 0 a 90 en el cenit. Estas coordenadas varían con el tiempo ya que la estrella viaja por el cielo. Las coordenadas horarias toman como plano de referencia el ecuador celeste y el meridiano celeste. También son topocéntricas. El ecuador celeste es la proyección del ecuador terrestre en el cielo, es decir, si te sitúas sobre el ecuador de la Tierra, el ecuador lo tendrás en el cenit, mientras que si te sitúas en uno de los polos, lo tendrás en el horizonte. El ángulo que forma el astro con el ecuador celeste es la declinación. Polaris, que está situada sobre el polo norte celeste, tiene una declinación de 90 grados. Una estrella en el ecuador celeste, como podría ser alguno en el cinturón de Orión, tiene declinación 0. La declinación de una estrella situada en tu cenit es igual a tu latitud terrestre. Este ángulo es universal. Es el mismo independientemente del lugar de la Tierra en el que te sitúes. El siguiente elemento de estas coordenadas es el ángulo horario, que depende del observador. Es la distancia en horas que hay desde el meridiano celeste del lugar hasta el astro. El meridiano celeste es aquel círculo que pasa por el cenit y el norte. Un astro que tenga de ángulo horario 1 hora y 42 minutos hará exactamente 1 hora y 42 minutos que pasó por el meridiano celeste. Las coordenadas ecuatoriales son las coordenadas celestes por excelencia. Son geocéntricas, es decir, son invariables para cualquier observador terrestre. En estas coordenadas se utiliza la declinación, explicada ya en el apartado anterior, y la extensión recta. Traducida a coordenadas terrestres, la declinación se irá a la latitud, es decir, la altura en grado que está sobre el ecuador, y la longitud transformada en ecuatorial celeste es la extensión recta, y se mide desde el punto de Aries. Se mide en horas, minutos y segundos. Las coordenadas eclípticas toman como referencia la eclíptica y el punto de Aries, y sus componentes son la latitud celeste y la longitud celeste. Son exactamente iguales que las ecuatoriales, pero la latitud, en lugar de medirse desde el ecuador celeste, se mide desde la eclíptica. Las coordenadas galácticas toman como referencia el plano de la Vía Láctea. El centro de este sistema de coordenadas se encuentra en la constelación de Sagitario, que es el centro de la Vía Láctea. La latitud es el ángulo desde el plano galáctico hasta el astro, y la longitud el ángulo que hay desde el centro de la Vía Láctea hasta la línea vertical que pasa por el astro. Son iguales que las dos anteriores, pero teniendo en cuenta el plano galáctico. Por último, si algún día logramos hacer viajes intergalácticos, tendremos las coordenadas supragalácticas. El plano supergaláctico es perpendicular al plano galáctico. La longitud 0 se empieza a medir desde la intersección de ambos planos.